Regresamos a Código Salud, vamos a platicar sobre la importancia de la alimentación, incluso a través de la alimentación, cómo ayudamos al planeta. Mira, al hacer modificaciones en nuestra alimentación cotidiana también podemos proteger al medio ambiente, ya que se ha demostrado que al consumir menos carnes rojas y azúcares, esto produce la disminución de emisiones de dióxido de carbono. Te presento información y ya está con nosotros el especialista para entrar a detalle. Hábitos para cuidar la alimentación y el ambiente. Consume alimentos de temporada. Aumenta el consumo de proteína vegetal. No tires sobras de comida, cocina lo justo. Y utiliza envases reciclables. Interesante la serie de conceptos que vamos a platicar con nuestro invitado. Ya está con nosotros y agradezco la presencia de Enrique Prieto Arroyo. Él es miembro activo del Colegio de Nutriólogos y es especialista en ciencia de los alimentos. Nutriólogo, por supuesto, su especialización. Enrique, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muy amable. No, importante este asunto porque yo creo que hablar de la alimentación nos evita una serie de padecimientos y enfermedades. La buena alimentación, la buena. O sea, saber qué comer, las porciones, qué no comer, qué sí comer, de qué no pasarse, si tenemos alguna enfermedad o padecimiento, qué debemos comer, qué no debemos comer. Y además anexar esto que nos vienes a platicar, que la buena alimentación también va de la mano de la ecología. O sea, ya dábamos datos muy interesantes sobre las emisiones de dióxido de carbono. Sí, mira, los humanos tenemos una relación perder-perder con la naturaleza. Por un lado, la mayoría de los habitantes del mundo tienen una dieta poco balanceada que afecta a su salud. Simplemente en México tenemos una prevalencia de 73% combinada de obesidad y sobrepeso. Y eso aumenta el riesgo de enfermedades no transmisibles, enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer, entre otras cosas. Entonces, por un lado, tenemos que modificar la dieta para mejorar nuestra salud y por otro lado, el planeta está perdiendo porque hay muchos alimentos que no tienen una producción sostenible. Para que puedan procesar 1 kilo de carne, o sea, desde que nace la vaca hasta que va al rastro, por cada kilo utilizan alrededor de 20,000 litros de agua. Aparte, esta vaca va a producir metano y va a aumentar la cantidad de dióxido de carbono, como nos platicabas. Por otro lado, los alimentos procesados utilizan mucho más recursos del planeta, se utilizan mucho más agua, combustibles, también utilizan mucho más procesos para poder fabricarlos. Ahora, ¿cómo le podemos hacer? Porque si bien entiendo que la vida, el acelere cotidiano, por decirlo de alguna manera, se ha modificado y ha cambiado nuestros hábitos. No es lo mismo como ocurría hace 30, 40, 50 años, que la gente pues era, digamos, de ir al mercado, de consumir más alimentos frescos, de comprar menos cosas enlatadas, procesadas, empaquetadas, etcétera, etcétera. Hoy la constante es vivir a prisa, vivir corriendo, tenemos 1, 2, 3 trabajos, andamos de arriba para abajo, que con los hijos, y a veces no da tiempo cocinar o comer sano. No es pretexto, pero es una realidad que nos tiene. ¿Cómo le hacemos? Bueno, primero hay que ser conscientes de la importancia de la dieta. Hay que cuidar la dieta que dé herramientas a nuestro cuerpo, que es lo más valioso que tenemos para funcionar bien. Alguien que come bien también tiene menos niveles de estrés, mejor salud y eso va a aumentar la productividad en el trabajo. Entonces es una inversión a largo plazo para nuestro trabajo y nos va a alargar la vida y también nos va a dar más horas de vida saludable. Eso significa más horas de trabajo en las empresas. Hay estrategias, por ejemplo, dejar todo listo en toppers 2, 3 veces a la semana para que no se utilice mucho tiempo en preparar los alimentos antes de ir a la escuela, al trabajo. También tratar de elegir los alimentos saludables si se va a comer fuera. No es difícil y también eso va a ayudar a que cuidemos la casa de todos, que es el planeta Tierra. ¿Qué tanto se ha venido afectando en los últimos tiempos? ¿O a partir de qué momento se ha visto este deterioro a raíz de lo que consumimos, de lo que comemos los humanos? Bien, pues mira, este problema empezó a agravarse desde la industrialización. Estos procesos en donde se utiliza fertilizantes ricos en fósforo, nitrógeno para las cosechas, agravaron todavía más el daño que se hace a la ecología. Un cultivo que utiliza muchos fertilizantes y agroquímicos
daña la naturaleza. Por ejemplo, el fósforo, cuando aumenta en el agua, hace que empiecen a nacer mucho más plantas y bacterias que pueden disminuir la cantidad de luz ultravioleta que llega al fondo de los océanos y los lagos y crear zonas desérticas. También los pesticidas y los insecticidas no solamente van a afectar ese cultivo, van a dañar a los insectos que están cerca de estos cultivos. Y últimamente se generaron plantas transgénicas que nos ayudan a producir combustibles, el etanol. Entonces estamos utilizando muchísimas tierras que eran de zonas naturales muy importantes para producir productos agrícolas. Y es un tema bien interesante el que tocas, Enrique, porque, por ejemplo, en el caso de los fertilizantes, insecticidas, todo eso que se utiliza en los campos precisamente, pues incluso ya ha habido por ahí una serie de controversias, porque finalmente la industria a esto se dedica, a producir este tipo de materiales. Y segundo, la ciencia está buscando entregar este tipo de productos pues, naturales, por ejemplo, ¿no? Que no tengan químicos que hagan daño al ecosistema que rodea estos campos, estos sembradíos. Y por otro lado, los transgénicos. También esto es cómo ha venido afectando al calentamiento global o a la alteración ecológica. Mira, los productos transgénicos están muy discutidos. Tienen cosas buenas, que es mejorar la productividad y mejorar la competitividad en los países que utilizan esos productos transgénicos. Y tienen cosas muy malas. Un producto transgénico puede ser resistente a herbicidas, por ejemplo. Estos herbicidas que matan plantas plaga que están en esos cultivos hacen un cultivo mucho más productivo, pero también dañan cultivos que están cerca que no utilizaron esos productos. Los alimentos transgénicos están prohibidos en Europa, pero no hay muchos fundamentos de que se hayan prohibido. Únicamente se ha visto un aumento en la incidencia de enfermedades autoinmunes en los últimos años y alergias alimentarias, pero no se ha demostrado que estos alimentos son la causa, y el problema es que llevan muy poco tiempo con nosotros, entonces los efectos a largo plazo todavía no los podemos saber. Pero hay una duda científica. Hay una duda finalmente científica. Sí hay una duda científica que pudiera estar relacionada a esta serie de enfermedades con los productos transgénicos, aunque no hay una comprobación científica, pero los investigadores están dudando que haya una relación. Claro, por supuesto. Y aparte muchas empresas utilizaban técnicas poco éticas para que cada vez más agricultores utilizaran esos productos. O sea, por un lado, la productividad. Ok, te doy estos granos transgénicos, pero vas a tener que utilizar mis pesticidas, mis fertilizantes, mis herbicidas. Ya había una presión por parte de ellos. Ya había una presión por parte de ellos. Como productores, digamos, de este tipo de productos. Ahora, claro. Específicamente en nuestro país, Enrique, todavía seguimos siendo, pues hasta cierto punto, una nación tradicional. O sea, todavía si vamos al campo, todavía vemos la manera tradicional de cultivar productos. Esa es una ventaja, todavía. Pero si vamos a las ciudades, a las zonas urbanas, es lo que te decía, sí estamos muy focalizados en lo industrial, en lo rápido, en la comida rápida, empaquetada, etcétera, etcétera. Claro. ¿Cómo nos ayudas a entender cómo cambiamos esa dinámica? Bien, bueno, primero hay que entender un poquito de nuestro pasado. Hace 600 años apenas en México tenemos una dieta perfecta. Había hortalizas por todos lados, utilizaban chinampas para sembrar, había muchísima disponibilidad de verduras, frutas también, litorales, no había ni sobrepeso, partes, lagos, ni obesidad, ni los niveles de hipertensión y diabetes que tenemos ahora. Claro, eran muy, muy saludables. La mayor fuente de proteínas era el pescado y la combinación de leguminosas con cereales. Y tenían un alto consumo de verduras y también un alto gasto calórico porque hacían muchísimo más ejercicio. Después, hace poquito tiempo, empezaron a industrializar los procesos y todo cambió. O sea, llegaron los españoles, trajeron los azúcares, trajeron las vacas, cerdos, entre otros alimentos y derivados, el trigo, por ejemplo. Y después, hace poquitos años, lo procesamos y lo abaratamos. Y ahora es más disponible, fácil, práctico y rápido, como tú dices. Y en el campo también hubo una transición. Antes en provincia, en las zonas de agricultura tradicional, se utilizaban cultivos de comunidades. O sea, entre toda la comunidad tenía un cultivo donde se sembraba maíz, frijol, chile, y era bastante sano para esa población. Incluso hay personas que están muy involucradas en estos temas, Enrique, y ya se ven, por ejemplo, aquí en la ciudad, gente que empieza a cultivar, por ejemplo,
que tienen hortalizas, que tienen sembradíos en sus casas o en departamentos, incluso en las azoteas, comienzan a producir sus propios legumbres, sus propias frutas, por ejemplo, si es el caso, si pueden tener un árbol que les dé fruta, etcétera, etcétera. Esta recomendación tendría que crecer, por ejemplo, digo, no sé, logrando tener espacio, porque hay gente que no tiene espacio para hacer eso, por eso tiene que ir a comprarlo al mercado o al supermercado. Claro, por un lado es importantísimo que se promuevan los huertos urbanos. Eso ayuda a que las personas se relajen. Muchas veces se siembra en comunidad, entonces también promueve la convivencia y eso está demostrado que disminuye la violencia. Y por otro lado, la gente empieza a amar el comer más verduras, frutas, entre otras cosas, pero va más allá. O sea, tenemos que hacer un cambio en todo el mundo para que nuestra alimentación sea sostenible. Desde la producción de alimentos, el transporte, el desperdicio que tenemos, hasta la dieta global. Una asociación sin fines de lucro internacional, que es la Eat Lancet, hace poco tiempo empezó a promover un tipo de dieta global para la sustentabilidad y sostenibilidad. Y con esta dieta pretenden ayudar a que logremos alcanzar los tratados de París, que es aumentar menos de 1.5 grados centígrados el calentamiento global para el 2020 y al mismo tiempo tener seguridad alimentaria global, o sea que todo el mundo tenga accesibilidad a productos que son saludables con una dieta suficiente, balanceada, adecuada. Gracias a Dios en esta Eat Lancet, uno de los científicos que está participando es el director del Instituto Nacional de Salud Pública, que es Juan Rivera. Es uno de los 18 comisionados que tiene esta junta y es un esfuerzo global en donde se generó una dieta ejemplo para que toda la humanidad pueda comer de una forma que permite una relación ganar-ganar con el planeta Tierra. O sea, tener una dieta saludable que no dañe la naturaleza y permita que el mundo sea sostenible. No, y que no dañe la naturaleza y por supuesto no dañe a las personas, porque finalmente también interesa la salud de las personas. Al respecto de esto tenemos una serie de datos interesantes que queremos compartir con ustedes sobre las repercusiones de la alimentación en el medio ambiente. Algunas repercusiones de la alimentación en el medio ambiente incluyen escasez de agua, contaminación de mares, utilización de transgénicos y pesticidas, contaminación por transporte de comida y pérdida de biodiversidad. Ya en su momento, Enrique, comentabas precisamente la utilización de transgénicos y pesticidas y sobre todo la contaminación por transporte de comida, pero también estamos hablando de escasez de agua y podemos llegar al fatídico día cero, como ya ocurrió en Sudáfrica, donde prácticamente se quedan sin agua potable y entonces también estamos abarcando una temática que tiene que ver con la utilización de los ríos, con la reutilización y digamos, sobre todo, el que ya no cuentes con el vital líquido, como le llaman comúnmente, ¿no? Y esto también tiene un problema, no solo a nivel ecológico, sino para la salud. No podemos vivir nosotros sin agua. Claro, por supuesto. Los alimentos contribuyen muchísimo en la contaminación y la mala utilización del agua. Como te platicaba, las carnes rojas para su proceso se utilizan muchísimos litros de agua durante la vida del producto. También seguido a esto los otros animales, por ejemplo los cerdos, las aves como las gallinas, o sea, para producir huevo también se utiliza bastante agua. Y por eso dentro de una dieta saludable y al mismo tiempo amigable con el medio ambiente, se recomienda reducir el consumo de carnes rojas a máximo 100 gramos por semana. Pero hay que entrarle a esa dinámica, porque estás de acuerdo que, por ejemplo, nuestros amigos en el norte del país, lo que más consumen son carnes rojas. Sí, el problema es que ya está científicamente probado que un alto consumo de carnes rojas aumenta el riesgo de muerte prematura y está asociada a la incidencia de muchas enfermedades. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes relacionadas con el consumo de carnes rojas? Bueno, se ha visto que aumenta el riesgo de ciertos tipos de cáncer. Muchas veces se comen carnes rojas procesadas, por ejemplo los embutidos, y esto contribuye al desarrollo de cáncer de colon, puede aumentar la presión arterial también.
El exceso de carne, por ejemplo, en las famosas dietas cetogénicas, en personas que son susceptibles puede aumentar la carga renal y dañar los riñones, sobre todo si tuvieron un bajo peso al nacer. Por eso ese incremento importante También en el norte del país de casos de cáncer de colon, por ejemplo, cáncer de estómago y algunos casos de padecimientos renales, que estaría muy relacionado con la alimentación entonces. Está muy relacionado con la alimentación y hay otros factores de riesgo. O sea, también el aumentar el consumo de carnes rojas aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, entre paréntesis. Pero retomando el tema, cuando uno come muchas proteínas, solamente si hay cierto riesgo por haber tenido bajo peso al nacer o riesgos genéticos, se aumenta la carga hacia los riñones. El principal factor de riesgo para la insuficiencia renal es la hipertensión arterial, seguido por la diabetes y el uso de AINES, que son los antiinflamatorios no esteroideos. Muchas personas dicen, voy a tomar, no sé, X producto para que no me duela tanto la espalda, en lugar de ir con un quiropráctico, y esto a largo plazo puede dañar bastante los riñones. No, y además decir aquí, y estarás completamente de acuerdo conmigo, Enrique, que la alimentación es un poderoso medicamento, por decirlo de alguna manera, darle una relación. Yo recuerdo hace 10 años cuando fui con una nutrióloga precisamente para bajar muchos kilos que tenía encima y por ejemplo, al hacer un estudio de sangre, salí con proteinuria, que ya sabes que estás sacando proteína por la orina. Entonces, esto como no refleja para nada algo bueno, ¿no? Y recuerdo mucho que me dijo la nutrióloga en aquel entonces, mira, vamos a hacer la dieta, vamos a empezar con la modificación alimentaria, vamos a desechar todo lo que engorda, lo que te hace daño, todo vamos a eliminar bebidas gaseosas, los alimentos ricos en grasas, etcétera, etcétera. Si con esto vemos que no cambia la proteinuria, la eliminación de proteína por la orina, entonces, pues bueno, ya se refiere a un médico. Es impresionante, Enrique, cómo en 6 meses de buena alimentación, en un segundo estudio sanguíneo, ya no había proteinuria. Y el mensaje que me dio en ese momento tu colega me decía, ¿ya ves qué importante es la alimentación? La sana alimentación. No requeriste un químico, no requeriste un fármaco, y es más, hasta te libraste si quieres pagar una consulta, ¿no? Ya, es impresionante, pero el problema es que no sabemos comer. Claro. Ayúdanos entonces también a aprender a comer bien. Bien. Mira, te voy a platicar un poco del plato de la Eat Lancet. Es parecido al plato del buen comer. Del buen comer que conocemos aquí en México. Sí, exactamente. El plato del buen comer hay que comer muchas frutas y verduras, suficientes cereales, pocos productos de origen animal y pocas leguminosas que complementan las proteínas. En el plato de la Eat Lancet, la mitad del plato, o sea, el 50% del volumen de la dieta tiene que ser de frutas y verduras. La mitad. La mitad, y luego no nos gusta. ¿Cuántas personas en realidad le entran? Bueno, ponte tú que a las frutas sí, pero a las verduras no. A mucha gente no les gustan las verduras. Yo creo que debemos empezar desde que somos niños, ¿no? Claro, desde chiquitos. Es importante introducir primero las verduras y después las frutas en los bebés, por ejemplo. No premiarlos con dulces, enseñarles a disfrutar el sabor poco a poquito, sin darles desde el principio alimentos que tienen muchísimo sabor, pero también muchas calorías, y que van a hacer que el bebé no quiera o el niño no quiera comer alimentos que tienen menos sabor. Claro, porque se acostumbra primero a lo dulce, a la golosina, en lugar de acostumbrarse, por ejemplo, a una verdura, a una col, a un brócoli, por ejemplo, a un pepino. Sí, por supuesto, ¿no? Y ve esa diferencia de sabores, y en los adultos también pasa. O sea, hay personas que se la viven comiendo azúcares y harinas, que es el principal problema en México. Los azúcares refinados que forman parte de los refrescos que son altos en azúcares y que no nos aportan nada, no nos aportan vitaminas, no nos aportan minerales, nos dan solamente energía, que nosotros les decimos calorías vacías, y aumentan mucho el riesgo de generar cierto tipo de problemas también. Ahora, nos estabas hablando que el 50% tienen que ser frutas y verduras. Exactamente. ¿El otro 50% o cómo está repartido? Bien, mira, es un 50% frutas y verduras. Se recomienda por lo menos 500 gramos por día, entre 200 y 600 gramos de verduras, y entre 100 y 300 gramos de frutas. ¿Cómo calculamos esos 500 gramos si no tenemos una báscula en casa? Bien, pues es muy fácil. Basta con comer por lo menos 7 porciones de frutas y verduras al día.
la mayoría de las frutas en promedio pesa alrededor de 100 gramos. Entonces, con 2, 3 frutas es más que suficiente. Es más que suficiente al día. Y las verduras, hay que comer mucho volumen. Es súper importante porque las verduras tienen poco aporte de energía, pero mucha fibra, vitaminas, minerales, agua, que dan herramientas para que nuestro cuerpo funcione mucho mejor. Y además la fibra, por ejemplo, perfecta para evitar un cáncer de colon o recto. Claro, por supuesto. Esto es súper importante. Entonces, ¿recomiendas que comamos muchas porciones de verduras? Sí. ¿Muchas? Sí. O sea, hay que comer muchas frutas y verduras. Ajá. O sea, tienen que estar en cada uno de nuestros alimentos, en el desayuno, en la Diario. comida, en la cena, diario. Como dices, ayudan a fortalecer la microbiota, que son bacterias buenas que viven en nuestro intestino. Tienen fibras, que algunas son solubles, otro tipo de insolubles, que ayuda también a mejorar el tránsito gastrointestinal y se absorben más lento los nutrientes. Y esto ayuda a que nuestro cuerpo pueda procesar mucho más fácil los nutrientes que nos dan energía. Y también contrarresta un poquito los alimentos que aumentan el riesgo de tener cáncer de colon. Sobre todo los embutidos, los alimentos que están carbonizados, que tienen bastantes radicales libres y sustancias que estresan un poquitín a las células del intestino, y estas frutas y verduras nos dan también antioxidantes que atrapan esas moléculas que son muy reactivas y que pueden llegar a dañar nuestras ¿Y qué células. porcentaje tienen las proteínas? Bien, en esta dieta está calculada para dar un 0.8 gramos por kilogramo de peso de proteína a las personas, y lo dividen muy claramente. O sea, nos dice carnes rojas lo menos que puedan. Lo menos que se pueda. No son indispensables, si pueden 0 gramos está bien, si no se recomienda entre 0 y 30 gramos por día. Por día. Pollo y pescado, alrededor de 200 gramos por semana. Y esas son carnes blancas, son más recomendables que las carnes rojas. Exactamente, y más porque los pescados son buena fuente de omega, Ajá. que ayuda en los niños al desarrollo neurológico, y a nosotros nos ayuda también a equilibrar el sistema inmunológico, porque disminuye la cantidad de sustancias tóxicas, que se llaman sustancias inflamatorias, que generan nuestras células de defensa, y también son precursores de los químicos con los que se comunica nuestro cerebro, entre otras cosas. Pero además de las carnes, que son consideradas proteínas, hay otros alimentos que también son proteínas y que pueden dar este aporte sin ser carne de cerdo, sin ser carne de res, carne de pollo o pescado. Sí, por supuesto. Y la Lancet nos recomienda tener estas fuentes de proteínas vegetales que pueden sustituir por completo a las fuentes de proteína animales. De hecho, esta dieta de la Lancet es compatible con las personas que son veganas. La mezcla de leguminosas, por ejemplo, habas, alubias, frijoles, lentejas, con cereales de granos enteros, maíz, quinoa, trigo, es muy importante. Unas proteínas van a complementar a las otras y nos van a dar proteínas de buen valor biológico. Eso quiere decir que cada una de las partes de las proteínas va a estar completa y vamos a tener lo que necesitamos para formar hormonas, tejidos, entre otras cosas. Y hay proteínas de muy buen valor biológico que vienen en los vegetales, por ejemplo, la soya. La soya es excelente. Es un cultivo que, si es transgénico, no es tan bueno, pero cuando no es transgénico nos da una proteína de muy buena calidad. Solamente los hombres tenemos que tener cuidado porque puede llegar a aumentar la incidencia de cáncer de próstata. De próstata, entonces no hay que exagerar en el consumo de soya. Exacto. Si somos varones. Ahora, no es porque esté necesariamente este plato, digamos, muy enfocado a quienes están muy comúnmente relacionados con los veganos. Vaya, no. Sí considera proteína animal. Sí, exactamente. Pero hay que tener exactamente, digamos, las porciones necesarias. Una porción regular, un bistec regular que nos comentas, ¿cabe en la palma de nuestra mano? Claro, por ejemplo, en esta dieta se pueden comer 2 palmas de la mano de pescado a la semana, 2 palmas de la mano de pollo a la semana. Si se quiere comer más pescado, se podría comer hasta 100 gramos por día. Y de carne, o sea, solamente la palma de la mano por semana, que eso nos da más o menos un buen trozo de carne cada 2 semanas, o una hamburguesa pequeña cada semana también. No está peleado con el consumo de proteínas animales. Pues importante, Enrique, entonces, el que hayas venido a platicar esta relación que tiene exactamente la alimentación, la buena alimentación, con el cuidado del planeta, porque aquí finalmente el planeta es nuestra casa y de aquí salimos beneficiados completamente todos. Muchas gracias. Bueno, entre paréntesis, me gustaría agregar algo que es muy importante. Esta dieta nos pide tener un máximo un 5% de azúcares refinados y que los granos sean granos enteros, alrededor de 232 gramos de cereales al día, grasas saturadas máximo 14 gramos por día, y las grasas mono y poliinsaturadas, por ejemplo el aceite de olivo, cártamo, canola,
entre 20 y 80 gramos por día, con un promedio de 40 gramos por día. Muy bien. Pues Enrique Prieto Arroyo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Código Salud. Gracias a ti. Increíble la información que viniste a compartir con nosotros. Ya nos vamos, no sin antes te recuerdo que los miércoles es de Código Salud en las páginas del Heraldo de México. Hoy estamos publicados en la página número 30 y estamos hablando de las enfermedades de las tiroides que afectan más a las mujeres en edad avanzada. Y no te pierdas el próximo lunes porque te voy a presentar una cirugía precisamente para retirar nódulos o tumores de las tiroides. Ahí lo tienes y puedes acudir a tu puesto de revistas y puedas conseguir la edición impresa del Heraldo de México. Estamos en la página número 30. Ya nos vamos, muchísimas gracias por tu compañía. Yo te espero el día de mañana en punto de las 11 de la mañana. Mi nombre es Mariano Riva Palacio y esto fue Código Salud.